pónganlas en el chat y vamos a estar dedicando un par de minutos para resolver cualquiera de las dudas a lo largo de todo el curso que hayan tenido. Por favor, pónganlas tranquilamente en el chat y las responderemos. En sí, como la idea de la clase en sí es que ustedes puedan, a través de la interacción, podamos absorber dudas y quizás al absorber dudas que ustedes quizás hayan tenido, podamos hacer que quizás compañeros que quizás hayan tenido ese temor quizás a preguntar, pregunten o ya se vean la respuesta. Asimismo, también complementar. Quizás hay información que quizás yo les haya dicho que les despierte su interés y así en ese caso, poder en este caso establecer una dinámica mediante la cual se pueda lograr que todas las partes interactuemos y al mismo tiempo retroalimentarnos de conocimiento, que para finalmente esta es una clase en que el objetivo principal es que ustedes aprendan. Asimismo, como bien dijeron en este caso, parte del aprendizaje también se consolida, bueno, al menos dentro del territorio peruano y en los certificados que se tienen esto ya se ha aplicado al sector público, que se tienen que tener para acceder a determinados puestos, ya sean administrativos, o los determinados puestos. Cuanto más certificaciones es mejor siempre también. Esto como una nota aparte, en sí, en atención al tema de las certificaciones, que sí les va a servir un montón dentro de su vida profesional, de aquí en más adelante. Y bueno, recuerden, todas las preguntas que tengan, las estaré respondiendo a través del chat. Si tienen una pregunta, cualquier cosa, cualquier inquietud, díganmelo por favor y les estaré respondiendo en la brevedad siempre. Bueno, así vamos a hacer una recapitulación sencilla de lo que ha tratado el curso hasta la fecha. A ver, comenten si se puede ver por favor la pantalla. ¿Se puede ver? ¿Me confirman levantando la mano? Sí, ya. En sí, lo principal que les quiero dar a entender en la presente clase es que la graduación modal en la que estamos pasando de tener un sistema netamente físico a un sistema que es netamente virtual. Como muestra misma de esto es esta misma clase. Antiguamente, hace unos 5 o 10 años, esta clase lo hubiéramos tenido que editar en aulas. Ustedes habían tenido que desplazarse, en este caso, y realizar la misma interacción que estamos haciendo ahorita, pero en un aula determinada y bueno, en el horario. Eso, claro, y poniendo para que lo vean en un sentido más amplio de la palabra. Eso implicaba que un coste de desplazamiento, un coste de tiempo en llegar, quizás por motivos de tráfico, llegar, quizás en este caso se implementaban los controles de horarios, en este caso para entrar a un salón de clase, se contaban los puntos, los exámenes se realizaban vía presencial, con el lápiz, en este caso el lapicero, dependiendo de las circunstancias, y en este caso se hacían los procesos de certificación, se tenían que... Ahora, toda esa dinámica ha pasado a otra nueva dinámica, que son las clases en modalidad virtual, que lo que hacen es que el tiempo que uno se lo dedica a estar movilizándose de un lugar a otro, ya no sea necesario. Y asimismo, uno puede desde la comodidad de su casa estudiar y seguir capacitándose, porque antes muchas veces muchas personas dejaban de capacitarse justamente por esos inconvenientes que se tenía. Que justamente los motivos de transporte, tiempo, muchas personas tenían hijos, y esas situaciones impedían una efectividad en los profesionales. Porque recordemos, y si algo quiero dejarles en claro, sí, estas clases, los profesionales, y en sí todos los que estamos aspirando a ser servidores públicos, o impactamos de alguna manera en la sociedad. Y por lo tanto siempre tenemos que estar constantemente mejorando, investigando. Es la clave, investigar, no dejar de aprender, siempre tener una mente abierta, en este caso nuevas ideas, no siempre, y quedarse siempre en mejorar. Asimismo, esa idea, así como profesionales estamos en la obligación de mejorar, también en este caso el Estado, a través de la gestión pública, está en la obligación de mejorar.
¿Y cómo mejoramos? Adaptándonos. Hay un montón de nuevas tecnologías. El mundo va evolucionando. Hace unos 10 años atrás, las clases virtuales no eran una realidad. Hoy día lo son. Asimismo, hace unos 5 años atrás, el tema de la inteligencia artificial recién se estaba gestando y ahora es una realidad. Los efectos que van a tener inclusive dentro del propio ámbito laboral van a ser muy, pero muy extenuantes. Y por lo tanto, hay un deber en ese caso de nosotros adaptarnos a esas nuevas tecnologías e incorporarlos quizás en nuestra práctica profesional. Porque parte de ser un profesional es capacitarse, no solo en lo que uno se desempeña, por ejemplo, los abogados en las herramientas que usan, digamos, más que nada Word, los economistas a través de los Excel, los hojas de cálculo, papers, o determinados software estadísticos, todo lo que se puede usar, hay herramientas. Y cada herramienta brinda una mayor facilidad, una mayor interconectabilidad, una mayor capacidad para justamente efectivizar las labores. Porque al final son eso, la tecnología nos brinda eso, herramientas para que nuestras labores sean más efectivas en sí. Porque en esta sociedad que vivimos, conforme los tiempos van cambiando, la palabra que falta es tiempo, porque hay tantas cosas que uno tiene que hacer a lo largo del día y especialmente dentro de la metrópolis, la ciudad, el tiempo queda corto al final para hacer lo que uno tiene que hacer a lo largo del día. Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo rápido, que, y esa dinámica que se aplica tanto para nuestra realidad, también se aplica para la gestión pública. Vivimos en un mundo cada vez más cambiante. ¿Qué significa esto? La realidad de las nuevas tecnologías son un modo en que el Estado tiene que aperturar para justamente adaptarse a los ciudadanos y ser más efectivo. Así como nosotros somos más efectivos, quizás teniendo esta clase en modalidad virtual, priorizando tiempos y recursos, igualmente también el Estado es más efectivo empleando las tecnologías. Un ejemplo de esto, justamente a colación, viene todo el tema de las nuevas tecnologías aplicadas, en este caso, al sistema de gestión documentario. Como les he mencionado anteriormente, la gestión documentaria dentro del territorio, dentro de Perú, ha sido una gestión que ha pasado netamente de pasar de terminologías que son netamente eh, materiales, altamente burocráticos, a pasar en este caso a un sistema de digitalización. Poco a poco los documentos públicos se hacen cada vez con mayor precisión y en atención a la mayor digitalización. ¿Qué significa eso? Que hay un mayor tiempo, mayor efectividad, mayor plazo para las respuestas a los ciudadanos y por lo tanto mayor plazo para la atención de los ciudadanos. Eso es muy importante porque al reducir el trámite administrativo, recordemos, implica todos los procesos administrativos, engloba todo. Es decir, todo proceso que se inicia dentro de la administración pública conlleva un trámite y tiene un principio, un fin, y en este caso, siempre recordemos que, y pongo de nuevo a colación el ejemplo, por ejemplo, eh, que ahorita con el tema de inseguridad, ¿cuál es sí, por ejemplo, eh, faltan policías en las calles para patrullar? ¿Qué se hace? Es un ejemplo. Tenemos que somos parte del Ministerio del Interior, como un ejercicio intelectual en este caso, para poder visualizar cómo es el impacto de la gestión pública dentro del trámite documentario. Imaginemos que necesitamos personal y necesitamos un mejor equipamiento, puesto y una mejor capacitación en gestión de las nuevas tecnologías para justamente los crímenes electrónicos, todo lo concerniente a ello. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, imagínense que ustedes son la autoridad. A ver, pongámonos en ese escenario. A ver, ¿me podrían escribir algunas ideas que se les vendría para hacer? En atención a lo que hemos visto en el curso de trámite documentario, ¿qué creen que podríamos hacer? ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza para justamente tener más policías en la calle y comprar mejor equipamiento y asimismo pagarles la capacitación para que sepan
todos los temas de crímenes electrónicos. A ver, les doy un minuto para que escriban en el chat, a ver, ¿cuáles son las ideas que se les vienen a la cabeza? A ver, los leo. A ver, vamos. Sé que es jueves en la noche, pero bueno, vamos, un último esfuerzo, como se dice. A ver, si fueran ustedes la autoridad, imaginamos que trabajan en el Ministerio Público, son el nuevo ministro del Interior, tienen que hacer, requerir, necesitan más policías, mejor armamento y mejores conocimientos para equiparlos, para capacitarlos en cómo funcionan los crímenes electrónicos. ¿Qué harían ustedes en aplicación de lo que hemos visto en el curso? Pongan la primera idea que se les salga que tengan, en este caso. Esto nos va a ayudar bastante a entender el tema de hoy. Pongan la primera idea, no hay idea equivocada ni nada de ello, pero pongan las ideas que se les vengan a la cabeza, en este caso, en este tema. Imagínense que son los encargados de esa área. ¿Qué harían ustedes? Quiero saber en este caso. Pónganlo en el chat. A ver. Seguimiento de fondos, para empezar. Ya, muy bien. A ver, otra idea que tendrían. A ver, vamos. Cualquier idea es válida. A ver, otra idea que se les venga a la cabeza para poder gestionar eso. Recuerden, queremos más policías, queremos mayor armamento y queremos una capacitación para todos. Los policías en los temas informáticos. ¿Qué harían ustedes para que se logre ese objetivo? A ver, a ver, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué acción? ¿Qué, a ver, sí, imagínense que ustedes son el ministro del Interior en Perú, en el contexto. Necesitamos más policías, mejor armamento y lograr una capacitación para capacitarlos en temas de delitos informáticos. ¿Cómo lo harían? Recuérdense todo lo que hemos visto a lo largo del curso. ¿Cómo harían ese trámite? A ver, más leo. A ver, chicos. Una respuesta más. Ya, vamos. Lo primero que se les ocurra. No hay respuesta mala ni respuesta correcta. Ujú. Eh, ya. Sí, Jesús, en sí. Eh, Como les he estado en sí diciendo, todo empieza en sí los trámites administrativos con un proceso. Todo trámite administrativo tiene un proceso determinado. ¿Qué significa? Por ejemplo, y van a ver cómo de esta manera nuestro curso impacta nuestro día a día. A ver, necesitamos más policías ante la creciente ola de criminalidad. ¿Qué se hace? Pues lo primero es, en este caso, en el ejercicio hipotético que es que uno es autoridad, que necesita eso, lo primero que hace es un trámite administrativo. El trámite administrativo, ¿para qué lo hacemos? Para que justamente eh, gestionar nuestro requerimiento.
¿Cuál es nuestro requerimiento? Cuando digo requerimiento es lo que pedimos. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos más policías. Ahí, en este caso, presentamos el documento. Recuerden, todo documento administrativo tiene que ser, ¿qué? Sustentado. Lo sustentamos adecuadamente y va al requerimiento al área correspondiente. Una vez que le dan la aprobación de ese trámite, de ese requerimiento, se le da el presupuesto para que se para, en este caso, la contratación. Luego, posteriormente, va a la otra área a través de un memorando. Recuerden, comunicación interna entre entidades se hace a través de memorandos. Son entre entre dos áreas, son dos memorandos para dos áreas. Y son varias áreas que quieres comunicar lo mismo, haces un memorando múltiple. ¿Ya? Entonces, se procede a hacer el memorando para el área. Entonces, la área de recursos humanos, ya con el presupuesto, procede a hacer el proceso de convocatoria para, en este caso, la incorporación de nuevos efectivos. Eso implicará todo un proceso de selección, publicación de resultados y ya los procesos que ustedes conocen. En sí, para la convocatoria pública, un concurso público, se adjudican las plazas y ya, se procede con los efectivos. Ahora, el mismo procedimiento podríamos aplicarlo en sí para la contratación. Recordemos que ha salido una nueva modificatoria de la Ley de Condiciones del Estado dentro del territorio peruano. Sí, se hace el requerimiento que se necesita mejor armamento, mejores equipos para los policías, y posteriormente ese requerimiento se aprueba, se le brinda el presupuesto. ¿Quién te brinda el presupuesto? Acá viene que tienes que mandar un oficio, ahí viene, ya no es solo trámite interno entre un ministerio, ahora viene del Ministerio del Interior, pasas al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas te da el presupuesto a ti, Ministerio del Interior, para que ejecutes lo que tú has planeado, siempre y cuando lo hayas sustentado adecuadamente. Entonces, se le da el presupuesto y se procede a hacer la compra. Se hace una solicitud, una licitación, y se da a los postores, se gana la buena pro, y se procede a los equipos, se le procede a dar los equipos correspondientes que se hayan pedido. Ahora, recordemos, acá estamos viendo, ¿y cuál es la comunicación entre ministerio y ministerio? ¿A través cómo se comunica? A través de un oficio. Del Ministerio del Interior al Ministerio, en este caso, de Economía y Finanzas. Entonces, como hemos visto, pasa eso. Y la última, ¿cómo se procedería a la capacitación? De la misma manera, se da el requerimiento, se manda un oficio, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas responde, una vez con los memorandos internos, en este caso, que dan la aprobación en atención al requerimiento, mandan al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior, con ese presupuesto, procede a hacer, en este caso, una licitación para justamente que se convoque un proveedor para brindar todo lo que corresponde a las capacitaciones. Como ven, empleamos todos los documentos que yo les he mencionado. ¿Qué se emplea? Memorandos, oficios, memorandos múltiples, cartas a veces, cartas dependiendo de la solicitud. Como ven, todo procedimiento administrativo implica un trámite documentario. Y algo que puede parecer, por ejemplo, como el equipamiento de policías, la, la convocatoria a más personal, necesitamos de un procedimiento de trámite documentario, como ven. Basta que la cadena se rompa, o que no se tenga, para que todo el proceso se ralentice. A ver, vamos a poner como el mismo ejemplo. Estamos ya en el proceso último para la adquisición, en este caso, de nuevos equipos para los policías. Armamento, lo que es eso, computadoras, todo. Y pasa que hay un cambio de ministro. Entonces, todo el proceso, que ya estaba a punto, solo faltaba una firma, dentro del proceso estatal, viene el otro ministro y dice, explícame todo desde el principio. ¿Qué pasaría si no se tienen los trámites documentarios adecuados? Normalmente, si no le tienes toda la información a la mano y disponible,
la persona no va a poder tomar la decisión y se va a demorar inclusive más. ¿Eso qué significa? Mayor tiempo, y mayor, en este caso, tiempo para un proceso que ya estaba ya listo. Eso implica mayor plazo y en el sector público, principalmente, mayor tiempo implica menor efectividad. Menor efectividad implica mayor insatisfacción. Y mayor insatisfacción implica una gestión pública que no es eficiente. Porque recordemos, en la gestión pública los principales beneficiarios y los principales que pueden exigir derechos somos quienes, los ciudadanos, quienes somos, por así decirlo, los accionistas dentro del Estado. Entonces, como les quiero dar a entender, es muy importante que sepan los trámites administrativos. ¿Por qué? Porque luego, ya sea en un futuro más cercano que lejano, estén involucrados de alguna u otra manera con el aparato estatal. Es importante que sepan, principalmente en esos tiempos en que estamos llegando a épocas electorales. Y ustedes indirectamente van a escuchar un montón sobre gestión pública. Pero, qué es lo que pasa? Inclusive van a tener quizás discusiones entre familia, pareja, este, amigos, sobre temas, en este caso, de gestión pública. ¿Y qué es lo que efectivamente pasa? Lo que efectivamente pasa es que en las discusiones y en los enfrentamientos, en este caso, en temas políticos y en temas de elección de autoridades, falta un tema que se toca y muy pocos, justamente es la falta de conocimiento en el tema, es falta de conocimiento dentro de cómo se generan los procesos en la gestión pública y cómo se hacen las cosas. Este, un ejemplo de esto lo podemos ver por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Parece bonita la idea en implantar la pena de muerte en sí para las autoridades, pero hay todo un procedimiento que tiene que seguirse para que se pueda hacer realidad. ¿Cuántas autoridades han mencionado el procedimiento para efectivamente efectivizar la pena de muerte? ¿Por qué ustedes creen, y aplicándolo a este mismo ejemplo, que en El Salvador no se aplica la pena de muerte? Si fuera en sí la solución para el problema de la delincuencia. Porque justamente en El Salvador y en cualquier país que tenga un más o menos conocimiento de la gestión pública, porque la gestión pública es universal. Hay países que lo aplican de una u otra manera dependiendo de las autoridades. Pero una buena gestión pública es la que hace un análisis adecuado en base a una perspectiva, un análisis estratégico de lo que puedo y no puedo hacer y cuáles son mis objetivos. Por ejemplo, y eso aplicándolo a otro país, como El Salvador, por ejemplo. ¿Allí no creen que hubiera sido más fácil la aplicación de la pena de muerte? Entonces, pero, como ellos vieron, efectivamente, y es cierto, suena populista y suena lo que la gente quiere escuchar, realmente no es algo que es viable, puesto que hay compromisos internacionales. Y para salirse, en este caso, hay toda una serie de procedimientos administrativos y eso puede demorar inclusive hasta un año o dos, dependiendo de cómo se haga. Otro caso famoso es, por ejemplo, el Brexit, mediante el proceso del cual Inglaterra o Gran Bretaña se salió de la Unión Europea. Pasó más o menos unos 4 años para que se concrete el Brexit y los efectos. En sí, toda decisión que se haga tiene que hacerse en base a un análisis de la gestión pública. Toda política pública tiene que hacerse en base a un conocimiento en gestión pública. Porque si no vas a terminar con gente que dice muchas cosas, pero la realidad es que no las puede hacer. Y en sí, aplicando el mismo ejemplo de la familia que les apliqué la anterior vez. Recordemos, es lo mismo que si un padre le dijera a su hijo, te voy a meter, en este caso, por poner un ejemplo, a la Pacífico o a la Católica. Y el padre trabaja con el sueldo mínimo todos los días. Y él le dice, inclusive no te preocupes, yo lo pagaré. Suena bonito para el niño escucharlo. Pero cuando el padre se tope con la realidad de que no solo es un costo tiene que pagar la universidad, sino también costo de pasaje, más los gastos que ya tiene de por sí, ¿va a poder asumir esa obligación? Lo más probable es que no. Pero suena bonito, suena bien, suena algo que al muchacho le gustaría estudiar. ¿Pero qué sería más saludable?
que el padre le dijera, efectivamente, no tengo dinero para enviarte a esa universidad, pero dentro de mis posibilidades te puedo apoyar, inclusive con los pasajes, todo eso, porque gano el sueldo mínimo, para que postules, para pagarte una academia para que postules a la UNI, la San Marcos, la Villarreal, etcétera. Y esto sí está dentro de mi presupuesto. ¿Qué sería más eficiente? A ver, ¿cuál ustedes pensarían que es un mejor padre? ¿O cuál sería la mejor alternativa? Que el papá le diga lo que el niño quiere escuchar, que voy a hacer todo el esfuerzo posible del mundo para lograr que tú estés en la mejor universidad y que tú no te preocupes, tú solo te preocupas por estudiar, yo para ir a la universidad, o que el padre le diga, efectivamente, gano el sueldo mínimo, no puedo pagarte la universidad que tú deseas, pero sí te puedo apoyar para que puedas acceder a tu meta a través de una universidad nacional. ¿Qué sería la mejor o lo que ustedes, cuáles consideran mejor la mejor actitud? Levanten la mano a los que piensan que el padre que le dice que le puede pagar una universidad privada. A ver, ahora levanten la mano los con el mismo ejemplo, los del padre que dice que le puede pagar, no le puede pagar la universidad privada, pero le puede pagar la academia para que ingrese a la Universidad Nacional. A ver, levanten la mano los que piensan. Eso es mejor. Ujú. Sí, efectivamente, como les vengo diciendo en sí, todos esos ejemplos los pongo para que vean cómo se aplica a la gestión pública esto. Es mucho más, suena mejor decirle a un padre, a un hijo, suena bonito decirle, mi amor por ti es tan grande que voy a hacer hasta lo imposible por meterte a la universidad que tú desees. Tú solo preocúpate en estudiar y ser el mejor. ¿Qué pasaría si efectivamente el padre le dice y el hijo lo cree? Luego el hijo, con mucho esfuerzo, logra ingresar a la universidad, es más, de los primeros puestos, pero no, pero tienen que pagar todos los meses. Pasa que el padre no le da el presupuesto para poder pagarlo. Y el hijo no aplicó en este caso los programas, por ejemplo, de Pronavec. Pudo quizás haberlo aplicado si tuviera conocimiento previo, que el padre no lo podría pagar. Al final el hijo termina no pudiendo terminar sus estudios universitarios, dejando los truncos, porque el padre no lo pudo pagar. Y el hijo le echa la culpa al padre, diciéndole que tú me prometiste algo y no lo cumpliste. Y en ese sentido, el padre, pese a que quizás haya tenido la intención, eh, por en este caso, tener sí, no tener un planeamiento o no ver la realidad en la que se encontraba y el contexto, eh, hizo algo que no se, prometió algo que no podía cumplir. Lo mismo pasa con las autoridades. Recordemos, aplicando el mismo ejemplo, si una autoridad les promete, como pasaba en la elección pasada, por ejemplo, este, aplicando el mismo ejemplo, vamos, y ojo, que en esta parte yo voy a poner un poco de opinión personal, así que no es solo lo hago con motivos en este caso para ilustrar los ejemplos, no en sí por motivos políticos, nada de esas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaba en la elección pasada cuando el señor Castillo decía, voy a expulsar a los extranjeros en 24 horas o 48 horas? Cuando el señor Ricardo Belmont, dentro de la campaña de la alcaldía, de opinión personal, decía, voy a expulsar también a los extranjeros como alcalde de Lima. ¿Era posible eso? No. Hemos visto que inclusive en los casos en que supuestamente el señor, por ejemplo, en el caso del señor Donald Trump, él ha querido expulsar de su territorio nacional también a los inmigrantes que él no considera, que él considera que deberían estar dentro de su país y que deberían ingresar de forma regular. Pero inclusive si el país en este caso el país de Venezuela, que no le quiso dar el permiso para que ingresen sus deportados, ¿qué tuvo que hacer? Inclusive el país más, entre comillas, más poderoso, que tiene todo el poder económico, no podía, en este caso, sin la autorización del país que los reciba, deportarlos. Entonces, ahí viendo el caso de todo esto de que deportó a esos ciudadanos venezolanos a las cárceles de El Salvador. Pero nosotros que somos Perú, si un país como Estados Unidos no pudo hacerlo,
menos un país como Perú que no tiene los recursos y la capacidad de Estados Unidos. Entonces, ven cómo este ejemplo se extrapola. Lo mismo pasa. Vamos a ver otro y ahora no faltará a las personas que hayan escuchado este debate de la pena de muerte. Como les digo, siempre piensen en un país que tiene, recuerden, la gestión pública eficiente y una gestión documentaria eficiente, se hacen tener toda la documentación disponible para tomar la mejor decisión posible, porque eso sirve en la etapa de prospectiva y análisis estratégico para tomar una decisión que sea ajustada a la realidad y al mismo tiempo sea ajustada a lo que se puede hacer en el Estado. Por ejemplo, y venimos de nuevo, ¿qué pasará en sí con la, a ver, vamos a un ejemplo más todavía, un poco más aterrizado en el panorama actual? Este, seguramente, a ver, levanten la mano los que escucharon que nos van a imponer impuestos. Hay que nos van a imponer en este caso impuestos a las exportaciones peruanas, más o menos entre un 10% y un 30%. Levanten la mano cuando se escucharon las noticias. Ya. Por si no lo han escuchado, en este caso les comento. El día de ayer, más o menos en horas de la tarde o en la mañana, o finales de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de paquetes arancelarios para en este caso, los productos producidos por países que en este caso quieran exportar a los Estados Unidos. Este, y dentro de esas medidas estaba Perú, que nos van a imponer un arancel, en este caso a nuestros productos, del 10%, lo cual va a afectar en este caso a los exportadores, principalmente a los que exportan productos, en este caso en el sector agrario y agrícola. Entonces, ahí viene la parte de tratamiento documentario, y es justamente aplicado en un ejemplo actual. ¿Qué pasaría si en una reunión, en este caso la autoridad, vamos a ser el presidente, piensa, ya, ok, tú me impones aranceles, yo también te impongo aranceles. Te pongo un 10% de aranceles a todos los productos que vengan de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si yo no tengo un contexto, no tengo el trámite que me soporte que efectivamente yo puedo, como país en este caso, con mis limitaciones y con mi presupuesto, y mi gestión en este caso, por ejemplo, de cómo gestiono los aranceles yo como país, y las consecuencias que puedo tener si hago eso, si no tengo los documentos necesarios que apoyen mi decisión, ¿y qué pasaría si no tuviera documentos? En este caso que me digan, oye, por si acaso, nuestro, a nosotros, inclusive, hay un mecanismo para que no nos aplique esto de una manera tan indiscriminada. Hay un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Eso con una gestión documentaria es previsible y impediría a la autoridad tomar medidas que quizás no son las oportunas para el caso. Por ejemplo, decir en este caso que ante estos aranceles se va a hacer otros aranceles. No es necesario, puesto que Perú y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio. Pero, de nuevo, todas esas decisiones se toman teniendo una gestión adecuada de trámite documentario. Porque si yo puedo acceder a los archivos que dieron el origen al Tratado de Libre Comercio, a todas las implicancias del tratado, puedo ver en este caso cuál es la solución más adecuada al problema en sí y hacer en este caso lo mejor para el interés de todos. Todas esas decisiones se toman en base a la documentación y la documentación pasa por los procesos físicos en este caso y el uso de herramientas que te da la misma tecnología y que te da en este caso los procesos administrativos que has tenido. ¿Ven cómo es importante en este caso el trámite documentario eficiente y la gestión de los archivos? Teniendo esos archivos históricos, en este caso, habiéndolos escaneado y tenerlos ya digitalizados, le puedo entregar a la autoridad y la autoridad en tiempo real, en menos de una hora, pueda tomar una decisión con toda la documentación, con todo el contexto, ante un hecho que no lo veías venir, imprevisible en este caso, de que nos van a poner un arancel a nuestras importaciones. Ven cómo algo que parece en sí imprevisible
se puede llegar a un entendimiento a través de una gestión adecuada de la documentación. La documentación, recuerden, y esto como parte del curso es, este, la gestión adecuada de trámites administrativos implica una mejor toma de decisiones, y una mejor toma de decisiones implica justamente que todos los procesos se hagan de la mejor manera y tengan los mejores resultados en sí. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto que hay toda una serie de procesos en todos los actos administrativos y a que cada proceso se adecua a cada realidad. A ver, y con esto cierro en este caso la parte introductoria que les estoy dando para que justamente vayamos aterrizando y recordando los conceptos que había señalado en la anterior clase. ¿Qué ustedes, cuál es ustedes que creen que es la mayor limitación de una autoridad que se encuentra carente de Internet? ¿Puede hacer trámites en este caso como lo hace la autoridad de Lima? Levanta la mano a los que piensen que sí puede hacer trámites como lo hace en Lima. Levante la mano a los que piensen que no los puede hacer como lo hacen en Lima. Ujú. Efectivamente, no los pueden hacer como lo hacen en la capital, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay, para que toda esta gestión documentaria se habilite, necesitamos que superar las barreras, no tecnológicas, sino en sí las barreras de señal. Y las barreras de señal se pasan por superar las barreras geográficas que tiene el territorio peruano. Hay lugares en la sierra en que uno va y no tiene señal. Y eso hace que, por antonomasia, lamentablemente, se pierda la gestión para ir, en este caso, al determinado lugar y encontrar, en este caso, la solución al problema. Es por eso que es muy importante tener eso en mente al momento de uno elaborar una estrategia, un trámite documentario y entender la problemática. La problemática en Perú es, es un país con un ecosistema y unos recursos naturales muy privilegiados, pero con un desafío geográfico muy difícil, el cual, si queremos pasar de un sistema que ha sido netamente manual a un sistema digital, no físico, a un sistema digital, tenemos que primero superar las impases territoriales y asimismo superar los impases que son los impases de la localización y asimismo los impases de las gestiones públicas. ¿Por qué? Que no es lo mismo cómo gestionar una gestión pública dentro de la metrópolis, que es Lima o Callao, o cómo se gestionan, por ejemplo, dentro de regiones como Cajamarca, que pese a recibir canon minero, lamentablemente no se ha desarrollado adecuadamente. Un claro ejemplo de esto podemos verlo en la región donde fue elegido el expresidente, el señor Castillo, en de Chota, como pese a pertenecer a una región en que en teoría deberían por los recursos naturales tener mayores cantidades de ingresos, la realidad es que no lo tienen. ¿Y eso en qué se traduce? En que no, el sistema de trámite documentario no se puede pasar de físico a virtual. ¿Y eso en qué se traduce? En una menor efectividad del Estado. ¿Ven cómo todo está entrelazado? Ya. Ahora, teniendo este preludio de lado, vamos a ver en este caso el sistema de gestión documentaria en ya la última fase, que es la fase de la mesa de partes física y virtual. Como les he dado el ejemplo, no en todo lugar van a poder aplicar la mesa de partes virtual, porque hay imperfectos a nivel de geolocalización y a nivel, en este caso, de hasta dónde llega la señal dentro del territorio nacional. En este caso, la gestión documentaria tiene que adaptarse a la situación. Y si en la situación, lamentablemente, por motivos de geolocalización, no se puede hacer un sistema virtual, se pasará al sistema físico. Y eso no significa que los procesos se tengan que detener, sino que simplemente tiene que adaptarse a las situaciones y tienen que buscarse dentro de las medidas de las posibilidades alternativas de mejora. ¿Para qué? Para pasar a la meta final, el cual es aplicar un sistema de gestión pública y una mesa de partes virtual, un sistema de gestión documentaria virtual
y pasar a que todos los documentos se almacenen en nube y no en papeles. En sí es algo que queda, pero como ya les he mostrado, hay esos desafíos. Pero vamos a ver en los antecedentes. ¿Cómo ha ido evolucionando la gestión documentaria en Perú? Primero, pasamos, como ya les he explicado, a una gestión en la cual era más que nada trámites presenciales, en que justamente algo que parecía un poco, algo que son un poco superfluos, como por ejemplo la evolución de que no haya papel, podía impedir un proceso administrativo en atención a la excesiva burocracia. Entonces, la administración pública peruana ha experimentado la transición a la era digital también de la misma manera en que la ha experimentado la gestión pública. Para eso existió un marco normativo que era la ley 311-70 y el decreto legislativo 1412. Establecen el marco normativo para la digitalización. Recordemos que en todo este contexto, quizás la digitalización no se hubiera dado de una manera tan precipitada si no hubiera habido el otro contexto sociocultural, que fue la pandemia de la COVID-19 que impulsó toda esta revolución tecnológica dentro del Estado peruano, porque justamente tenía que adaptarse. Recordemos el darwinismo, en este caso, que también se aplica para la gestión pública. La directiva del sistema de trámite documentario digital es, en este caso, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que orienta la implementación de soluciones tecnológicas para cada entidad del Estado. Y en este caso, en atención a la ley 2744 y los principios de procedimiento administrativo general, tienen que seguirse los principios de transparencia, eficacia y seguridad para administrar la correcta administración de documentos. Recordemos que hay documentos, en este caso, como les he mencionado, que son clasificados, que son públicos, hay documentos que son este, documentos que son reservados y documentos que son ya netamente confidenciales. Y su divulgación puede tener consecuencias negativas de los usuarios que se divulguen su presente información. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas entre el sistema tradicional y el sistema SGD? La ventaja del sistema, SGD es que automatiza procesos. Eso se va a inclusive dar en mayor medida con la implementación progresiva y gradual de la inteligencia artificial. Reduce la carga operativa. Igualmente, toda esa gestión para hacer comprar papel, comprar tinta, tener almacenes, ya no va a ser. ¿Por qué? Porque ahora todo es digital. Basta que se tenga una computadora del funcionario y ya se puede realizar. Permite la trazabilidad en una línea de documentos. En sí, tú ya, a partir del momento en que se deriva en el sistema, eso no se borra y aparece el tracto registral, cosa que quizás en el antiguo sistema podía pasar. Utiliza la utilización de la firma digital y otros mecanismos para darle seguridad a los documentos y evitar las alteraciones y pérdida de información. Una vez que se firma un documento en el sistema SGD, no se puede cambiar. Eso que se quede claro. Una vez que te firman, el documento ya sale, ya no se puede revertir. Tendría que denegarlo y para denegarlo pasaría que el jefe del área inclusive tendría que traerlo. Y si el jefe de área no lo pasa, se le pasó, también implica una determinada responsabilidad. Por eso es importante en este caso que en el nuevo sistema se tenga un especial énfasis en el cuidado y protección de la información, tanto para la que salga al público como para la interna, puesto que son pasibles de responsabilidad. Ahora, el sistema tradicional en sí, como muchos en este caso de los defectos que tenía, era la dependencia del almacenamiento físico, riesgo de deterioro y pérdida de documentos, exigía un mayor tiempo en la gestión y entrega de documentos y representaba un costo elevado en el insumo de papel, espacio de almacenamiento y asimismo de tinta y o material de impresión. Recordemos que ese sistema todavía se sigue usando. Es por eso que no hay una decisión en que le digo que progresivamente va a dejar de usarse. Pero dependiendo de dónde estén, por ejemplo, si están laborando dentro de la sierra o entre regiones que no tengan acceso a Internet, van a usar el sistema tradicional, porque es lo único que se puede usar dentro de esa gestión y dentro de ese contexto. Entonces, ¿cómo se implementó en sí la mesa de partes virtual? Les he mencionado que también hay esos casos sui generis, que son los casos en que, por ejemplo,
no tienes SGD, pero tienes mesa de partes virtual. Esto pasa mucho dentro de Lima. Por ejemplo, hay hospitales y postas en este caso, los cuales no tienen el sistema de gestión de trámite, el sistema de SGD, y no tienen en este caso los medios para realizarlo, puesto que, por ejemplo, una posta médica muy humilde solo tendría en este caso una computadora, por lo tanto no tiene los mecanismos para implementar firma electrónica y demás. Pero sí en esa computadora puede gestionar la recepción de los documentos, porque se le puede crear una mesa de partes virtual, mediante lo cual los usuarios también, aparte de los recursos físicos, también remitan en este caso los digitales, en este caso. Y se genera así un sistema híbrido, el cual en este caso no, no necesita de que en primer lugar se haga extensivo el uso, no necesitamos en este caso tener obligatoriamente SGD para la implementación de la mesa de partes virtual. Porque basta que pueda tener una computadora y esa computadora tenga acceso a Internet para que se pueda implementar el sistema de mesa de partes digital, virtual, y a través de esa mesa de partes se ingresen documentos. No quitando de lado que se pueda ingresar documentos mediante la vía física. En ese sentido, ese sistema se usa todavía mucho dentro de la capital, en muchas zonas que no tienen los recursos económicos adecuados para poder realizar el trámite. Vamos de nuevo con el ejemplo. Una posta médica humilde, en una de las regiones, por ejemplo en Huaycán, no es lo mismo que tener estar en el MINSA, en la sede central del Ministerio de Salud, y tener en este caso, dentro de la periferia, tener todo el equipo disponible. No es lo mismo. Pero no implica una cosa con la otra, porque tienen acceso a Internet esa zona. Es decir, tienen limitaciones, pero esas limitaciones no se traducen necesariamente a que no se pueda hacer nada, sino que se traduce a que justamente haya limitaciones, pero esas limitaciones no te impiden poder implementar algunos mecanismos de gestión de trámite documentario, en este caso virtual. A través de la implementación de la mesa de partes virtual, solo necesitas, en este caso, dentro del contexto de la instrucción, solo una computadora. Para la progresiva, en este caso, interpretación y configuración de los mecanismos de mesa de partes virtual. En segundo lugar, la configuración de la plataforma, eso se hace a través de la página go.p, y todo ese dominio ahora ya implementa, en este caso, ya todas las plataformas electrónicas mediante las cuales se reciben los accesos, la configuración necesaria de la entidad y se crean y se personalizan los formularios digitales. Todo trámite administrativo ahora se crea con un formulario digital correspondiente. La gestión de los usuarios se da en este caso al momento de que ustedes accedan a la página y se creen su usuario, el cual puede ser, en este caso, a discrecionalidad de la persona o ciudadano que solicita, y solo es el registro, la identificación, en este caso brindando un correo electrónico, y el establecimiento de una clave, para que justamente puedas acceder en los diferentes roles y permisos. Ojo, estos usuarios no solo se generan para los usuarios externos, que son los ciudadanos, sino también se generan para los usuarios internos, que son en este caso los servidores públicos que van a utilizar estos medios electrónicos. Ahora, los procesos en la mesa de partes virtual y física. En primer lugar está el proceso en la mesa de partes física. Muchos han conocido seguramente el proceso anterior. En este caso es el registro de documentos en formato físico, registro manual, se da un sello de recepción, se deriva a la unidad administrativa correspondiente y se archiva temporalmente en físico. Eso equivale a los procesos que generalmente conocen como los procesos donde las personas están con el documento en mano y ingresando a través de colas determinadas para realizar el trámite administrativo dentro de la entidad. El segundo proceso, que es el virtual, es el ingreso de documentos a través de la plataforma digital, a través de una validación del usuario y un registro automático, en este caso, que le asigna un número determinado de expediente y se deriva electrónicamente dentro del respaldo de un servidor seguro. Recordemos, en este caso, que el servidor seguro equivale a un enlace de OneDrive,
o una nube digital en donde se va a almacenar todos estos archivos. ¿Ya? Ahora, la normativa para la mesa de partes virtual, breve repaso, es la ley 311-70 que establece la obligatoriedad de implementar mesa de partes virtual entre las entidades del Estado, el decreto legislativo 1412 que define el marco legal para la transformación digital y el uso de tecnologías en la gestión documentaria, y la directiva de seguridad que regula el uso de tecnologías para garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de los documentos electrónicos. No, esto lo podemos ver reflejado en este caso en los procedimientos de encriptamiento de datos para que justamente toda esta información sensible no se difunda a terceros y no pueda ocasionar un daño. Recordemos el ejemplo que les he dado de la SUNAT. La SUNAT maneja la información tributaria y en este caso, cuánto es lo que la persona tributa, puedes establecer en este caso cuánto gana y las fuentes de ingreso. Por lo tanto, esa información, si se hace pública, en la actualidad y en el contexto que se vive, la persona de la que se hace pública esa información podría sufrir en este caso consecuencias negativas que podrían traducirse en conformidad con los crímenes que están cometiendo, ya sea veas extorsión, robo, etc. Recuerden también el caso de la Municipalidad Digital de Miraflores que filtró los datos de los usuarios y como correspondencia de eso, y en atención al panorama que se está viviendo, se generó un aumento en la criminalidad dentro del distrito. Ahora, vamos en este caso a la seguridad y autentificación dentro del trámite digital. ¿Cómo se autentifica un documento digital? Con el registro de la firma digital. ¿Qué tienes que tener para tener una firma digital? Tienes que tener DNI electrónico. Entonces, en sí, por eso es que cuando dentro del Estado peruano se está implementando progresivamente, inclusive salió para dentro de un plazo determinado, que el trámite sea gratuito. En este caso, garantizando la autenticidad y el no repudio de los documentos presentados mediante la firma digital y los certificados electrónicos. Se tiene que tramitar ante RENIEC, en este caso es funcionario público, que tenga un DNI electrónico, su firma digital y posteriormente esa firma va a ser la firma con que el funcionario, a través de tramitarla en RENIEC, va a poder firmar un documento dentro de la entidad pública a la cual pertenece para darle autentificación al documento. Ahora, la autentificación reforzada es la que refuerza la seguridad del acceso de la plataforma y la autentificación biométrica y doble factor de verificación. Esto lo podemos ver reflejado en justamente los QRs, que asimismo está la firma digital, uno con un QR, vas a tener un celular a la mano, y con ese QR lo puede escanear y puede ver toda la información que está y verificar, en este caso, la autenticidad del documento. La encriptación y la auditoría, en este caso, al tener la información encriptada, lo proteges de intentos de alteraciones y accesos no autorizados, mediante la encriptación de los documentos y la auditoría de los accesos. Como todo en los procesos administrativos, está sujeto a ser pasible de una fiscalización posterior. Y asimismo, todo el procedimiento administrativo está sujeto a un control posterior de la Contraloría General de la República a través el órgano de control institucional, mejor conocido como el OSI. Y de eso se dan las auditorías, son los auditores, que ven si los procedimientos se han seguido conforme a la normativa. Con posterioridad, en este caso, todo esto se va a reflejar en que el ciudadano, así sea un documento digital que no es el documento tradicional firmado con firma a mano del funcionario público, va a poder tener la seguridad y la confianza en que el documento que recibe la administración pública es auténtico y transparente, y no solo eso, es seguro. Y así mismo va a poder tener esa seguridad de remitirle sus datos a la autoridad correspondiente cuando lo requiera, sabiendo que va a cumplir con las medidas, en este caso establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales, y va a poder reforzar la autentificación de ese documento. Ahora, vamos a ver en este caso la parte que les estaba comentando. ¿Cómo se ve la gestión documentaria dentro de la capital versus las zonas de provincias alejadas? A ver, les voy a hacer sí. ¿Cuál creen que es la principal diferencia entre, entre las zonas, entre la capital y las zonas alejadas del Perú? A ver, si ahí los leo.
A ver, lo primero que se les ocurra, pónganlo en el chat, por favor. A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la capital y las zonas de provincia? Si alguien lo puede escribir. ¿Cuál es la diferencia central? A ver, les escucho. Claro, exactamente, estimado. La conectividad y bueno, la falta de capacitación personal, sí, también, efectivamente. Hay otro punto también. Este, es claro. Primero, la falta de conectividad. Y la falta de conectividad viene aunado al problema de el- la falta de capacitación personal. Pero el problema de la falta de capacitación del personal es más que nada originado porque justamente al ser zonas tan alejadas, por ejemplo, si han viajado al interior del Perú, sabrán que, por ejemplo, hay zonas dentro de la región de la selva que uno no puede llegar en transporte terrestre. Uno tiene que ir desde allá, tiene que cruzar un río a través de un bote determinado, e ir caminando hasta llegar a la zona. Muchos de eso pasa que muchos profesionales y por la remuneración que se brinda dentro de esas zonas, que recordemos, los profesionales, así como todos en esta vida, brindamos un determinado servicio y se brinda un determinado servicio por un determinado monto. Hay gente que tiene, claro, la vocación de servir, pero si esa vocación de servir no se brinda con algunas condiciones que impulsen, en este caso, que el funcionario público quiera ir para esa zona para trabajar, para brindar servicios, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que es muy común. No sé, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del programa del Serum? Ujú. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del Serum? Del servicio, en este caso de Serum, que realiza el personal médico. ¿Cuántos han escuchado? Ujú. Ya, justamente aquí viene todo el problema con el término de los seronistas. ¿Cuál es el Estado ha querido suplir esta demanda implementando que un programa para que los estudiantes que realizan, en este caso, que quieren incorporarse, que han realizado estudios relacionados a la medicina, o al sector salud, quieren incorporarse a la administración pública, tienen que obligatoriamente seguir un examen en el cual se les va a dar la opción de que ellos puedan elegir una plaza. Y cuanto más alejada la plaza esté, mayor es la retribución económica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y en este caso también hay los que son gratuitos, en este caso más que nada en Lima, eh, que justamente ese servicio es solo por un año. Entonces, ese profesional muy capacitado y es justamente por conseguir una determinada plaza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese profesional muy capacitado se va a ir y posteriormente, si esa plaza nadie la quiere agarrar, se queda vacía. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay dentro del presupuesto, no se quiere asignar dentro del presupuesto que esté un médico presente dentro del área, porque un médico en sí cobraría un porcentaje determinado. ¿Y qué es lo que generas? Que en esa zona haya, no, haya demanda, pero no haya el profesional dado. Igualito pasa. Un ingeniero electrónico con una capacidad muy buena no va a querer ir a la presente zona alejada porque justamente ahí no hay ese incentivo. Inclusive ni siquiera económicos, sino también tributarios, todas esas clases de incentivos contribuyen a esta disociación. Pero, asimismo, en sí, esto presenta al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. Puesto que si un éxito en la capital tiene acceso inmediato a la plataforma digital, el soporte técnico especializado, mayor capacitación en el uso de SGD, porque todas las personas dentro de la capital conocen, en este caso, las tecnologías, de una u otra manera saben cómo usar un celular y saben cómo usar una computadora. En las zonas más alejadas está en predominio de almacenamiento físico, dificultades de conexión digital y acceso remoto e implementación de soluciones híbridas. Las estrategias para mejorar la gestión, en este caso, incluyen los puntos de digitalización o acceso satelital
capacitación del personal en procesos de escáner y coordinación con gobiernos locales. ¿Cuál es esta margen de oportunidad? Todos esos, hay ciertas profesiones que no los puedes reemplazar de manera virtual, pero pues gran parte de las profesiones que no das abasto, pues con un modelo de gestión más enfocado a la digitalización, las propias herramientas de la gestión pública, mejoramiento, se puede mejorar un problema. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han tenido una cita con un médico en vía Zoom. ¿Es posible? Sí es posible. Dentro del proceso de la pandemia se estaba realizando. Sí es cierto que hay médicos que tienen que estar, obviamente, dentro del consultorio. Para suplir quizás esta falta de demanda de médicos, se podrían utilizar las tecnologías. Pero, ¿cuál es el problema? Justamente en las zonas más alejadas, donde no hay personal, tampoco hay señal. Y al no poder haber señal, si no se pasa ese primer impedimento, no puedes realizar todos esos procedimientos. Pero en este caso eso no quita que los procedimientos administrativos se vayan a quedar aquí, porque sí se siguen implementando los procedimientos de manera física y asimismo esos procedimientos en posterioridad, conforme pase, eh, primero se doten de mayores equipos tecnológicos y luego se doten de mayor señal a la presente región, se puede implementar posteriormente para que sea digitalizado todo y posteriormente subir a la nube para que sea una gestión pública digital. Ahora, vamos a ver en este caso una guía. ¿Por qué? Porque en sí este curso es también un curso pragmático para que ustedes elaboren documentos. En sí, vamos a ver cómo es una guía pragmática para elaborar un documento. Primero, tienes que elaborar un cuadro para la eliminación de los documentos. En sí, tienen que tener que, como les he dicho, toda la administración pública requiere de un proceso determinado. En este caso, un proceso para la eliminación de documentos. Ustedes, a diferencia de la gestión privada, no pueden simplemente romper un documento y esperar que no pase nada. No. Todo documento dentro de la gestión pública, pese a los años, pese a que ya no resulte útil, tiene que seguir un determinado proceso. Y recuerden que el determinado proceso está enmarcado dentro de determinada institución a la cual se pertenece. Por ejemplo, se tiene que elaborar, en este caso, un cuadro de eliminación de documentos a suprimir según criterios normativos y valor administrativo. Una vez que se elabora el cuadro, se tiene que enviar para su evaluación y aprobación del listado por la autoridad competente, asegurando el cumplimiento dentro de los plazos de conservación. Tienes que también asegurarte que ha sido conservado dentro de óptimas condiciones, dentro de un plazo determinado. Y la autoridad, porque recuerden que todo recurso público se tiene que tener siempre una autorización. Dentro del Estado nadie es dueño de nada, porque el Estado somos dueños todos. Y un funcionario público no puede disponer de un recurso público sin, en este caso, la autorización del jefe superior. Y la aplicación de la autorización, se aplica el cuadro para las observaciones y objeciones, seguidamente se da la autorización final y la ejecución segura del documento. Recuerden, si no hacen los procedimientos administrativos y destruyen el documento, están cayendo en falta administrativa e inclusive en posibles ilícitos penales, los cuales pueden ser pasibles de investigación tanto por el órgano, por la Contraloría General de la República, posteriormente por la Procuraduría, por la Fiscalía y por el órgano de gestión del órgano de control institucional y posteriormente puede llevar inclusive un procedimiento administrativo que daría una sanción que inclusive puede llegar al despido o la inhabilitación para ejercer un cargo público. Como ven, cada procedimiento implica un nivel de responsabilidad y en este caso se tienen que seguir las normas porque si no, como todo en la vida, hay consecuencias. Ahora vamos en sí a un punto más en sí pragmático. ¿Cuáles son las recomendaciones y las conclusiones que se debe hacer cuando se elabora un documento? Lo primero es entender que todo va a ser una digitalización y transparencia. En atención al principio de transparencia, debemos recordar que todo documento público es susceptible a que un ciudadano lo pueda pedir mediante la ley de transparencia, acceso a la información y pueda saber todos los procesos que ha seguido para tener ese documento. En pocas palabras, se tiene que tener ahora con la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública el triple y cuádruple de cuidado con cada documento que se emplee. Esto quiere decir que todo documento público tiene que tener mucha más seriedad en el caso de que, si es necesario, y esa como una recomendación a nivel personal, lean
elaboran un documento y léanlo, no una. Si tienen el tiempo, léanlo 10 veces para asegurarse que todo está correcto. Tienen que, tienen que leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Es la única clave para que puedan tener una gestión documental adecuada. Y lo segundo, como todo en la vida, no tengan miedo a equivocarse. Todo el proceso de gestión documentaria, si bien es cierto que tienen que leerlo una y otra vez para asegurarse que esté bien, no son máquinas, no somos robots. Por lo tanto, nosotros aprendemos a través de prueba y error. Es lo que todo el mundo hace y es como todo el mundo aprende. No tengan miedo de equivocarse y de decir no sé, porque todos dentro del área administrativa y todos dentro de una entidad pública son como una familia buscando llegar a un determinado fin. Y nuestro fin en este caso es la mejora de todos. Así que no tengan miedo de equivocarse ni a pedir ayuda. Nadie sabe todo al principio, ni siquiera al final. Todos siempre aprendemos algo de todos. Entonces, si van al momento de elaborar un documento público, ya sea memorando múltiple, oficio, carta, todos esos documentos tienen que darle la mayor cantidad de lecturas posibles, asegurarse de que hayan cumplido con todos los puntos y en este caso no tener miedo de equivocarse, puesto que ese documento, ya sea el puesto que ocupen, lo va a leer otra persona y quizás no, lo observe o tenga observaciones de él. Pero no tomen esto como algo que los impida elaborar los documentos, sino algo que los motive a elaborar los documentos de manera mejor y con unos procedimientos más objetivos. Recordemos que siempre uno tiene que estar atento a la mejora. No todo en la vida se mejora, pero la mejor forma de que uno aprenda en la vida es a través del intento. Si no intenta uno algo, no puede saber si lo hace bien o mal. Es por eso que tiene que uno estar dispuesto a intentar, estar dispuesto a salir de su zona de confort y estar dispuesto a recibir críticas, inclusive que uno no pueda quizás digerir. Pero es la única manera en la que se puede realizar un procedimiento. Es esencial por eso la capacitación del personal en el uso adecuado del SGD. Y ojo, que es esencial y también es imperativo en ese tiempo de transformación que las personas que estén capacitadas enseñen a otros y fomenten la capacitación del sistema de gestión documentaria. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginemos que uno de ustedes llega a ser un alto funcionario y va a la región de Chota. Y va a esa región y encuentra que efectivamente los funcionarios saben quizás de su tema, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona el SGD. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que ustedes solamente se queden con el conocimiento del SGD y digan, yo sé, yo me voy a ocupar solo del SGD a partir de ahora. No, lo correcto sería, yo sé usar el SGD, a quienes se enseña a la persona que quizás tenga más capacidades para aprender a usar el SGD y esa persona progresivamente va a enseñar a otra y a otra y a otra. Y hasta que todos en esa área a la que han llegado en el ejemplo hipotético de Chota, sepan usar el SGD. Porque el SGD es un sistema que está diseñado para que todos lo usen de manera conjunta y que toda la administración pública esté dentro de un sistema uniformizado de gestión documentaria que pueda la información ser transferible de una entidad a otra. Entonces, la transición, y ahora, el otro punto es que la transición digital del sistema tradicional al digital es algo que debe ser progresivo y planificado. ¿Qué significa esto? Que no toda la gestión pública va a poder transitar hacia el modelo digital de manera uniforme, puesto que, como ya les he explicado, hay diversos factores, entre ellos geográficos, climatológicos, y en este caso de centralización, que impiden en este caso que se pueda tener un sistema digital uniformizado, pero puede ser progresivo. En este caso, como les he explicado en el ejemplo, quizás no tengas, por limitaciones tecnológicas, por limitaciones presupuestarias dentro de tu área,
Todos tengan computadora, pero basta que uno lo tenga para que pueda ser implementado, por ejemplo, la mesa de partes, la notificación electrónica, que es que te notifica, ya no te notificas a tu domicilio, sino te notifico vía casilla, vía tu correo, con el recibo de acuse. Entonces, eso sí, pero ¿qué? Tener ese sistema de mesa de partes digital y tener el correo institucional y que pueda enviar las notificaciones por ahí, no quiere decir que tengas SGD, pero tampoco no quiere decir que ese personal que está capacitado y que está haciendo esos procesos, posteriormente no pueda ser capacitado para manejar un sistema adecuado de SGD. Así que es progresiva y planificada, pero dentro de nuestro sistema es mixto. Así que el sistema, eh, algo que tienen que entender es, no importa en dónde sea en donde van a laborar, tienen que ir con la mentalidad y el chip de que en ese lugar, ya sea tarde o temprano, se va a poco digitalizar. Y por lo tanto tienen que siempre estar capacitándose para seguir, en este caso, los procesos de digitalización correspondientes. Y no cerrarse en los conceptos que se tienen, en este caso, para la gestión pública. Asimismo, recuerden, este, la simulación del uso de mesa de partes virtual es una gran herramienta para aprender y analizar casos de entidades públicas y privadas y familiarizarnos a los participantes la correcta presentación de documentos digitales. En este caso, en atención a la que ya es la casa final, un consejo práctico de experiencia. Si ustedes quieren trabajar dentro de la gestión pública y les interesa todo el tema de cómo trabajar dentro de una entidad estatal, cuáles son los procesos que sigue una entidad estatal, les recomendaría, y si quieren tener un mejor bagaje, existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual la pueden usar a su beneficio. ¿Cómo? Podrías brindarme, eh, por ejemplo, piden a una determinada entidad pública que les brinde información sobre el proceso de atención de cómo se atiende un expediente para dar un expediente de licitación o un expediente de trámite de un trámite, en este caso, de licencia de funcionamiento. Y así aprenden cómo son y lean los documentos emitidos por los funcionarios. Lean la carta, lean el modo en que se escribe, lean el modo en que se estructura, porque cada documento tiene una estructura diferente. Recordemos que no es lo mismo la estructura de un memorándum, que la estructura, en este caso, de una carta, no es lo mismo la estructura de una carta que la estructura de un memorando múltiple, no es lo mismo la estructura de un memorando múltiple, que no es lo mismo la estructura de un oficio, y todo ello tienen que entenderlo de una manera que es con las herramientas, y vuelvo de nuevo al ejemplo que les puse. No sean ese papá que les dice al hijo, te puedo, pese a saber que no puede hacerlo, y porque suena bonito, puedo meterte en la universidad cada vez tú solo estudia, sabiendo que no lo puede hacer. Reconozcan las limitaciones que se tienen, es el principal paso. Y dentro de las limitaciones que uno tiene, usen las herramientas que uno tiene. Sean ese papá que le dice al hijo, no puedo pagarte la universidad, pero te puedo pagar el instituto para que seas una universidad pública. Igualito. No conozco de gestión documentaria o quiero conocer más, pero todavía no estoy dentro de la gestión pública, pero quiero integrarme. ¿Cómo se puede hacer? Fácil. Leyendo, examinando documentos, viendo cómo son los procesos internos. Y hay herramientas que están a la mano y que no cuestan. La herramienta principal es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Mediante acceso a la información, si están interesados en un determinado proceso, piden la información sobre ese proceso. Por ejemplo, quiero enterarme del proceso en cómo se ha hecho para hacer una ordenanza municipal. A través del sistema de acceso a la información lo pueden realizar y pueden ver todas las fases del proceso. Si prueben, por ejemplo, en un ministerio, también prueben en una municipalidad, para que vean cómo se diferencian los procesos. Es importante también en este caso usar las herramientas que se tiene y tener el contexto de uno mismo. Y por eso vengo a colación el primer ejemplo que les puse. Sean más ese funcionario y esa persona que conozca las limitaciones y en base a ello actúe. Recordemos, no es
No está mal saber lo que no se puede hacer. Está mal pensar en que se puede hacer más de lo que humanamente hay las posibilidades. Siempre, sé que es un pensamiento en la y es justamente uno de los pensamientos en que nuestra sociedad actual lamentablemente carece. No es sueñen lo que quieras hacer, tú puedes ser lo que quieras. No, tú puedes, quizás sería lo adecuado, sería decir, tú puedes ser lo que quieras en la medida de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque hay, tiene uno que tener unas expectativas de una manera realista y con un plan de acción en base a eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que tiene recursos limitados, por ejemplo, este niño, sabiendo que tu papá no le puede pagar la universidad, pero es muy inteligente, quiere tener una educación superior, puede postular a las becas del Pronabeca, la beca 18, a los colegios, en este caso, emblemáticos, a los colegios centenarios. Y a través de, de esas becas, él puede tener la educación superior, pero no puede, en este caso, pagarle a su papá. Pero sí puede haber otra meta, en este caso. ¿Puede el niño estudiar y ser un profesional de éxito en una de las mejores universidades? Sí, pero tiene que, en este caso, conocer el contexto en el cual él se desarrolla, las limitaciones que tiene ese contexto, y sobre esa base actuar. ¿Ya? En sí, más que nada, la gestión pública y la vida misma también se basa en eso, conocer qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene. Es por eso que la importancia en esta clase. Tenemos que reconocer en dónde estamos. Estamos en un territorio donde puedo aplicar donde se aplica el sistema de gestión documentaria SGD, o estoy en un entorno en que no se aplica. Pero si no se aplica, ¿me voy a quedar ahí? ¿O tengo que ser proactivo y irme y capacitarme para que cuando venga ese sistema yo no me quede atrás? Es así como se funciona en sí el planeamiento estratégico dentro de las entidades. Y eso parte de funcionarios que tengan este conocimiento de planeamiento estratégico. Recordemos el ejemplo que les puse al principio. El caso de las, y es sobre todo importante tener en atención a los tiempos que se van a vivir posteriormente. Si algo quiero que les quede en este caso, al menos de esta clase y de este curso, es que siempre recuerden los procedimientos administrativos. Dentro del Estado, uno no puede hacer lo que quiere, a pesar de que parezca que sí. Hay un marco normativo y hay normas que se deben cumplir, hay procesos que se deben cumplir. Por ejemplo, les vuelvo a repetir también este ejemplo para que más o menos lo tengan en cuenta y empleen el momento en que ustedes van a ver un documento administrativo, van a elaborar ese documento y trámite administrativo. Ejemplo de la pena de muerte. Recuerden, ¿por qué acá no es una alternativa viable emplear la pena de muerte para combatir la delincuencia? Porque en un país como El Salvador, que también pudo haber llegado también quizás a proponer eso, ¿por qué no adoptó esa política? Porque vieron que no era viable para lograr ese fin. Inclusive en el caso que lo hubieran hecho, hubieran perdido 2 o 3 años de tiempo, porque todo eso tiene un procedimiento. Y si hubieran prometido en el primer día implantar, ¿sabes qué? Pena de muerte para todos, no se podría haber aplicado adecuadamente y tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía y a la población. Por eso, y vuelvo a decir de nuevo, quizás a modo de sumar. Recuerden, esta es una opinión a nivel personal, que le uso para dar un ejemplo de un punto. Igual, siempre quiero dejar eso claro cuando emito las apreciaciones que se tienen sobre lo que ha hecho una ex autoridad o autoridad para dar un punto de vista. ¿Qué pasa con ese eslogan? No más pobres en un país rico. Es un eslogan que suena muy bonito. ¿Quién no le encantaría vivir en un país donde no existan pobres? Creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Pero Perú es un país rico, no es un país rico, en el sentido de la palabra, en que el capital de Perú no son los recursos, y en el contexto en que se vive, no es el capital de una nación, no es los recursos naturales, no es el capital de una nación. El capital de una nación son las personas de la nación.
Y ese capital humano, ¿cómo se mejora? Dándoles acceso a una educación de calidad, dándoles acceso a las oportunidades de calidad, y que ese capital humano pueda desenvolverse en un sector que genere un beneficio agregado. Porque, ¿qué pasa? Y vuelvo a poner cómo a través de una gestión pública y tener todo el contexto adecuado, se puede entender. Vamos al caso de Bolivia o de Venezuela. Bolivia era es un país que se basaba todo en sus materias primas, que si bien es cierto, está muy, parecía que estaba muy bien encaminado. Lamentablemente, al basarte todo tu modelo en prácticamente las materias primas, si apenas bajen esos precios y apenas te acaban las reservas, por ejemplo, se le acabaron las reservas, creo que de oro en este caso, con la desdolarización, empiezas a tener crisis económica. ¿Por qué? Porque todo lo que sabes de tu población, lamentablemente, es estar en actividades primarias. No puedes, en este caso, tener actividades que diversifiquen la economía, como puede ser el caso de generar industrias, aparte, de nuevas tecnologías, inclusive dentro del territorio mismo. Otro ejemplo es el caso de Venezuela, que se basó todo en el caso en el petróleo. El no diversificar su economía, lamentablemente tuvo la situación que tuvo. Muy diferente, por ejemplo, es el caso de Arabia Saudita, que si es su economía se basa fundamentalmente en la extracción de petróleo, ellos están diversificando en este caso a través de recursos turísticos, inversiones que hacen en determinados de los estados, para que justamente tengan otros sectores de la economía, cosa que tarde o temprano ese recurso se va a acabar, pero su población no sea vulnerable a ese choque. Y es por eso, si uno no hace un planeamiento futuro al momento de elaborar una política, si uno no piensa, y al momento de elaborar un documento igualito, recuerden, léanlo 5 o 7 veces. ¿Por qué? Porque piensen en las consecuencias que va a tener, a dónde va dirigido, quién lo va a leer ese documento. Ya sea que se dirija a un ciudadano, una autoridad superior, X. Tienen que pensar en este caso para adelante. Eh, Otra cosa también es cuando y esto también, aprovechando los últimos minutos, creo que ustedes ahorita al terminar esta clase tienen un conocimiento que espero que les sirva también en gran medida al momento de tomar decisiones, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Y considero que es necesario que este conocimiento que ustedes tienen, lo empleen de la mejor manera en sí. ¿Qué significa esto? Vamos a llegar a un próximo año, un año de elecciones entre el territorio nacional de Perú. Y muchos candidatos van a ofrecer lo que parece bonito, no lo que es real. Y ahí vamos a tener las discusiones, que son las típicas discusiones de política, en familia, en pareja, entre amigos. Y ustedes al saber ahora cómo funcionan los trámites administrativos, tienen una visión que es cómo funciona la administración pública. Y recuerden, en la administración pública se puede decir muchas cosas. Si quiere, el día de mañana el presidente puede decir que nos vamos a ir a la luna, pero eso es posible. Y cuando vean, y para ver si algo es posible dentro de la administración pública, tienes que ver si los procesos son posibles. Recuérdense siempre este ejemplo de la pena de muerte, como les explico. Algo puede sonar muy bonito, pero lamentablemente no, el trámite para hacerlo no iría al final correspondiente a ese fin, o sea, imposible hacerlo mediante el trámite regular dentro del Estado. Toda gestión, y recordemos también el ejemplo de eliminar documentos. Yo no puedo eliminar un documento porque quiero eliminarlo. Tengo que seguir un proceso. Así que van a haber propuestas como ese eslogan, que suena muy bonito, pero lamentablemente la realidad es que si uno no arregla el problema de raíz, por así decirlo, y si no comprende los conceptos, puede caer en el engaño. Claro, ¿a quién no le gustaría vivir en un país rico? Pero ¿quién no le gustaría vivir en un país que no tenga pobres? Pero lamentablemente, para vivir en un determinado país que no tenga pobreza, tienes que cuidar tu capital humano. El capital de hoy en día no son los recursos naturales, sino es la capacidad humana para innovar y generar nuevas tecnologías. Ahí está el verdadero capital humano. Por ello ven que China se ha vuelto una potencia mundial, porque justamente al ellos ser la mano de obra barata, lo que hicieron fueron
copiar en este caso y mejorar algunas cosas que estaban haciendo en Estados Unidos. ¿Cómo creen que ha nacido el TikTok? El TikTok nació porque los chinos empezaron a copiar los modelos, en este caso de las aplicaciones que tenían los estadounidenses, y crearon en este caso esta aplicación y así nació. A través, en este caso, de entender cómo funciona, capacitarse constantemente y tener, en este caso, una mirada a futuro. Ellos vieron cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Fortalezas es que eran un montón de población. Debilidades, tenían pocos recursos, carencia en este caso, y no tenían tecnología. Entonces, ¿cómo hicieron para elaborar un plan? Y trajeron mano de obra barata para que las empresas ahí trabajaran. Y al tener eso, pudieron aprender lo que hacían las empresas y posteriormente replicarlo, con ya profesionales más capacitados que hubieran trabajado en esas empresas. No por nada, Apple tenía fábricas en China. Así que como pueden ver, en sí, todos los trámites documentarios implican las circunstancias, el modo y asimismo implican la parte más fundamental. ¿Es posible hacerlo? ¿Estoy en un contexto en que va a ser posible? Y también la otra segunda pregunta es, ¿puedo hacerlo? Por ejemplo, ¿puedo querer implementar en Chota un sistema SGD? Pues es que no, en este contexto no. ¿Pero puedo implementarlo más adelante? Sí, pero tengo que tener un plan. Y para elaborar un plan, en este caso una planificación estratégica, tengo que tener, en este caso, un mapa de contexto. Y un mapa de contexto solo lo logras tener a través de un contexto en el cual te vas a desenvolver. Tienes que conocer lo que te falta y lo que tienes, en este caso, a tu favor. ¿Ya? Y bueno, eso sería en sí el curso en casi la totalidad. Claro, eh, y como les voy diciendo, eh, este curso es una herramienta muy importante para que se desarrollen como profesionales. No pierdan la oportunidad siempre de certificarse, tener un nuevo conocimiento de su currículo, porque dentro del aparato estatal faltan personas como ustedes, así que siempre busquen capacitarse, que no se queden con los mismos conceptos y que quieran mejorar. Y es lo que falta dentro del país. En sí, es, y eso, que también espero que se queden con el concepto de que no se dejen, no queden como ese padre que por quedar bien, dice una cosa que no es posible hacer. Y eso es lo que muchas veces van a pasar en estas elecciones que van a venir. Tengan esa mirada ciudadana crítica. Y bueno, felicitarlos han sido una excelente clase. Y espero que hayan aprendido, en este caso, los conceptos básicos para iniciar un trámite documentario exitoso. Recuerden, lean un documento, investiguen bastante, usen las herramientas que tienen, transparencia para ver cómo funcionan los procesos administrativos, también, y vean todo lo que puedan, siempre sigan investigando, esa es la clave. Y bueno, hasta ahí terminamos el curso, espero que les haya sido de utilidad, y nada, certifíquense y sigan aprendiendo. Pues, hasta ahí todo. Muchísimas gracias, han sido una excelente clase.